Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Como decía nuestro hermano en la oración hace unos minutos, no soy digno de trazar tu palabra, que soy un ser humano que comete pecados, no solamente en acciones, sino también en palabras, en pensamientos, en lo que oigo, veo, y mucho más en aquellas cosas buenas que sé que debo hacer y no hago. Así que quiero pedirte que ponga, Señor, esa brasa ardiente en mi boca, no solamente en mi boca, sino en mi corazón, en mi mente. Me transformes, me hagas apto para escuchar y trazar tu palabra en esta hora. Pero también que puedas enviar a tu Espíritu Santo para que Él toque el corazón de cada uno de los audientes en esta hora. Que tú puedas, Señor, a través de tu palabra transformarnos, santificarnos y prepararnos para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos confiados, seguros de que nos justificas en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a darle inicio o apertura a nuestra temática en esta hora. Y quiero iniciar con este interrogante. ¿Estamos listos para un viaje sin igual? Yo sé pues que en el transcurrir de nuestra vida cotidiana nos enfocamos en tantas cosas que perdemos de vista la razón más importante para la cual nosotros decidimos entregar nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Y actuamos muchas veces como Marta, como lo menciona aquel evento de Lucas capítulo 10, ¿verdad? Atareados por todas las cosas que tenemos que hacer y perdemos de vista lo más esencial, postrarnos y estar atentos al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que con este pequeño interrogante vamos a darle inicio o apertura a nuestra temática en esta hora. Y quiero pedirles, hermanos, que si en caso tal me llego a extender más de lo normal, les ofrezco disculpas. Pero el tema que vamos a tratar a continuación, además de ser extenso, es de gran importancia y que nunca debemos olvidar, porque quizá algunos ya lo saben, lo tienen presente en su corazón, porque alguna vez lo aprendieron, lo han estudiado a profundidad, pero tal vez, como decía, no, lo hemos perdido de vista porque nos desenfocamos. Pero es un tema que debemos escuchar hasta el final. Sin embargo, usted está en toda la libertad de que si ve que me extiendo, pueda retirarse, no hay ningún problema. La bendición la de aquel que no quiere escuchar la palabra de Dios. Y dice Lucas 11:28, ¿no? Bienaventurados los que oyen y escuchen y atienden la palabra de Dios. Así que si tú quieres ser un hombre, una mujer, una familia bienaventurada, por favor, siempre escucha la palabra de Dios. Así que vamos entonces a darle inicio con la siguiente temática. Frente al tribunal divino, frente al juicio divino, ¿verdad? Y aquí está el texto inicial. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario que todos, hermano, y la palabra todos aquí no solamente habla de aquellos que alguna vez conocieron o que están por conocer, ¿cierto? Sino también de aquellos que no conocieron de forma directa el mensaje de Dios, pero sí lo conocieron de forma indirecta a través de la naturaleza, porque la naturaleza testifica, dice Salmo 24, ¿verdad? La magnificencia, la gloria, la creación testifica acerca de Dios. El tribunal es para todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, vivos y los que ya murieron. Esa es la palabra, el significado de la palabra todos en este contexto. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Aquí nadie se salva, excepto pues Elías, Moisés y Enoc, que ya están en el reino de los cielos disfrutando de la salvación. Y aquellos que resucitaron con Jesús, según Mateo capítulo 27.
Mientras nosotros, los que estamos todavía aquí y los que ya han muerto, los que estamos por morir, tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Y es un tema no para asustarnos, no, es un tema no para amedrentarnos, más bien es un tema para preocuparnos y a partir de hoy tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Sí? Las creencias contemporáneas hablan acerca de un juicio divino. Y voy a utilizar como base 3 solamente para no extenderme tanto. Y tenemos, por ejemplo, la Iglesia Católica, que también se considera cristiana porque aceptan a Jesucristo como Salvador. Ellos tienen un credo, ¿no? Aquellos que alguna vez fueron católicos se lo aprendieron porque hace parte de sus creencias fundamentales. Creo en Jesucristo, que subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Eso es lo que cree la Iglesia Católica hoy en día. Y sabes que muchos de nosotros estamos de acuerdo con esto, pero vamos a continuar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida hoy también como los mormones, también denominados cristianos, tienen una creencia muy peculiar con base al juicio de Dios. Ellos dicen que hay diferentes juicios, ¿verdad? Hay diferentes juicios que preceden al juicio final. Tal es la razón que este último juicio se denomina el juicio final. Ellos dicen que antes de que Jesucristo, ¿verdad? O antes de que nosotros, perdón, vengamos a esta tierra, tomamos una decisión importante. Ellos creen la inmortalidad del alma y escogimos seguir el plan de Dios, ¿verdad? O no, para así ser juzgados y encontrados dignos de recibir un cuerpo para venir a la mortalidad. Interesante creencia, pero ellos así lo creen. Sin embargo, ellos creen que va a haber un juicio final, ¿verdad? Y ahí podemos leer, ahí a grosso modo, lo demás. Pero hay una religión que realmente es muy interesante conocer sus creencias. Ellos se fundamentan en el Corán, ¿verdad? Las profecías de Mahoma. Ellos dicen que el día llegará en que el universo sea destruido por completo y que los muertos sean resucitados para juicio de Dios. Interesante, pero ellos así lo creen, ¿verdad? Esa es una de las creencias. Pero vamos a lo que nosotros los adventistas del séptimo día creemos. Y ahora, creemos tal cual como lo expresa y explica la Biblia y lo sostiene el espíritu de profecía, ¿verdad? Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no obraren conforme a eso es porque aún no tienen la luz, no han amanecido todavía en conocimiento de la verdad. Y fundamenta pues Apocalipsis 12, 17 y 19, 10, que creemos en el testimonio de Jesucristo y en la ley de Dios. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía o el espíritu de la profecía, el cual recayó sobre aquella mujer que hoy nosotros conocemos como Elena de White. Y creemos pues que el juicio de Dios comprende 3 fases. Ojo pues, queridos hermanos, el juicio de Dios comprende 3 fases. ¿Ok? 3 fases. Y vamos a ir a desglosar una de esas fases en el transcurso de nuestra temática para esta mañana. Eso es lo que creemos nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y no lo creemos porque Ellen G. White lo haya dicho. Lo creemos porque así lo testigua la Biblia. Porque recuerden que nuestra máxima luz, nuestra fundamentación principal a nuestras creencias es la Biblia. Y que el espíritu de profecía simplemente atestigua y confirma lo que la palabra de Dios expresa. Nosotros creemos entonces que el juicio de Dios comprende 3 fases. Pero antes de entrar, yo quisiera recordar lo siguiente, ¿ok? Para que Dios pueda emitir un juicio, o para que se lleve a cabo un juicio, ¿verdad? Para contextualizarnos en nuestro entorno, necesitamos tener evidencia, necesitamos tener registros con el cual podemos definir un fallo a favor o en contra. Lo mismo o similarmente está en el juicio divino, en el juicio de Dios. Las Sagradas Escrituras entonces explican que Dios tiene un método para llevar un registro fiel
de todos los seres humanos. Ojo pues con esto, que aquí no está excluyendo a nadie. De todos los seres humanos, por medio de estos libros, los cuales serán determinantes para el juicio de cada persona, porque ahí se anota hasta el más mínimo detalle. Ojo, hermanos, hasta el más mínimo detalle. Mínimo detalle. Y Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 habla al respecto. Miren lo que dice Daniel. Estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Ahí está entonces el texto que atestigua que hay un registro en el cielo, delante de la presencia de Dios. Pero también tenemos que Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, nos habla al respecto. Dicho sea de paso, y más adelante vamos a hablar un poquito al respecto. Apocalipsis capítulo 20 está en el marco del milenario, del tiempo milenario, del milenio, ¿verdad? Y finalizando pues los versículos de este capítulo, habla acerca de estos libros. O sea que antes de que Dios lleve a cabo un juicio definitivo, Dios está registrando cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo o dejando de hacer. Ojo con esto que es muy importante. Para así poder determinar un juicio a favor o en contra de nosotros. Porque es que Dios es justo. Y para ser justo, Él tiene que tener evidencias, mostrarnos a nosotros en qué fallamos y en qué no fallamos, mostrar a los demás en qué estamos fallando nosotros para que su carácter sea reivindicado, porque ese es el propósito por el cual Cristo Jesús vino a morir en esta tierra. Reivindicar el carácter de Dios ante el universo, ¿verdad? Ante las huestes celestiales, ante los otros mundos y también ante nosotros que somos los que estamos en juego en este gran conflicto. La señora White dice lo siguiente: los libros del cielo, en el conflicto de los siglos, página 534, en los cuales están consignados los nombres, ojo pues, y los actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. Oh, quiere decir entonces de que todas las cosas que yo hago, que he hecho desde el momento en que tuve uso de razón, desde el momento en que empecé a accionar, están siendo registradas en el reino de los cielos. Y este va a ser el registro que determinará un fallo a favor mío o en contra mío. Para que, como dije anteriormente, el carácter de Dios sea reivindicado. Y así no haya impunidad, todo sea claro, más claro que el agua, como dice el dicho. Pero, ¿cuántos libros son? Bueno, Daniel dice que fueron libros los que fueron abiertos. Habla de forma plural. De hecho, ahí utiliza un plural que se conoce como el plural absoluto, que es la terminación im en hebreo. La palabra para libros que utiliza Daniel en hebreo es shefarim, que significa libros. ¿Ok? Está hablando de que hay diferentes libros. ¿Cuántos libros son? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Por lo menos encontramos este registro en diferentes textos y vamos a leerlos uno a uno, ¿verdad? Daniel capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado su pueblo. Abro paréntesis aquí, hermanos. ¿Quién es su pueblo? Nosotros, ¿verdad? Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida. Ojo, tengamos presente este pequeño detalle,
que el pueblo de Dios, el cual será librado, es aquel que está escrito en el libro de la vida. Ah, pero es que yo hago parte del pueblo de Dios. Sí, pero una cosa es hacer parte del pueblo de Dios y otra cosa es tener el nombre escrito en el libro de la vida. Y más adelante vamos a desglosar un poquito al respecto. Lucas 10:20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito ¿en dónde? En los cielos. ¿En cuál libro? En el libro de la vida. Filipenses 4:3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido, de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Abro un paréntesis así. Hermanos, el hecho de que nosotros estemos dentro de la iglesia no quiere decir que hagamos parte del pueblo del 100%. Ah, ¿cómo así? Me está confundiendo. No, no lo estoy confundiendo. Estoy siendo claro. Para que usted haga parte del pueblo de Dios, como dice Daniel, su nombre debe estar escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Y quiénes? Apocalipsis dice, aquellos que vencen, aquellos que luchan, aquellos que tienen como fundamento a Cristo Jesús día a día, aquellos que permiten que Jesús sea que venza, porque Él es el que tiene poder, aquellos que constantemente confiesan sus pecados, aquellos que constantemente están arrepintiéndose de sus iniquidades. Apocalipsis 13:8 dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Uy, ¿cómo así? ¿Me estás confundiendo más? No, no lo estoy confundiendo, querido hermano. Recuerda que estamos buscando textos que hablan acerca del libro de la vida. ¿Ok? Este contexto del capítulo 13 de Apocalipsis habla de aquellos que adoran a la bestia y a su imagen. Y dice que no están inscritos aquellos que todavía están adorando a la bestia a su imagen. Aquellos que todavía están siguiendo los pasos de Satanás, aquellos que todavía se dejan influenciar por las tentaciones malignas, aquellos que todavía no hemos vencido el pecado. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otra vez utiliza el término plural, ¿verdad? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el fuego. Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Ojo con esto, hermanos. Miren, aquí hay algo muy interesante, porque muchas veces, abro un paréntesis aquí, ¿no? Nosotros decimos mentiras. Ah, pero eso es una mentira piadosa. Una blanquita, eso no va a afectar a nadie. Bueno, una mentira pequeñita lo va enredando hasta llevarlo a una mentira más grande. Así que tengamos cuidado, digamos como dice Jesús, sí, no nos pongamos a inventar, sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y la sierva de Dios atestigua el conflicto de los siglos. El libro de la vida, ojo con esto, contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Ojo con esto, de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Así que, hermanos, tenemos por ahora un libro. Por lo menos ahora llevamos un libro. ¿Cuáles libros más seguirán estudiando? Encontramos otros registros en la Biblia. El libro de las memorias o el libro de memorias, ¿verdad? En el libro de memorias se registran tanto los pecados como también las cosas buenas que nosotros hacemos.
El libro de memorias, ¿verdad? Dice el conflicto de los siglos, en el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado, pero también se registra todo acto de injusticia. Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían a Jehová, hago la aclaración, ¿no? Para atestiguar que hay otro libro que se conoce como el libro de memoria según la Biblia, ¿verdad? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Salmo 56:8 dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Recipiente de vidrio significa redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿En cuál libro? En el libro de memorias. Y el conflicto de los siglos, en la página 535, dice, toda tentación resistido, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. ¿En dónde se registra esto? En el libro de memoria. Delante de Dios está escrito un libro de memoria en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre, según lo que dice Malaquías, ¿verdad? Pero también tenemos un libro de pecados, un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Isaías dice, Isaías 65, 6 y 7. He aquí que esto está escrito delante de mí, dice Jehová, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mateo 12:36-37 y primera carta a los Corintios capítulo 4 y 5. De toda palabra ociosa que hablar en los hombres darán cuenta en el día del juicio, dice el Salvador. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a luz toda obra encubierta de tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. ¿Dónde queda registrado todo eso? En el libro de memorias. Hay además un registro en el cual figuran todos los pecados de los hombres, ¿verdad? Y hay otro libro más, el cual vamos a hablar un poquito más adelante. Pero quiero resaltar lo siguiente, queridos hermanos. Y ojo con esta frase, con este enunciado de la sierva de Dios. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada como señal de fidelidad o de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra. Ojo, cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto con todas las tretas arteras, o sea, minuciosamente. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, y hablo en especial para nosotros que muchas veces rehuimos al mensaje de Dios, que buscamos excusas para rehuir a que el Espíritu Santo haga una obra en nuestros corazones. Todo eso está siendo registrado en el libro de Dios. Los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal. Pero es que una cervecita no me va a hacer daño, ¿verdad? Pero es que usted está influenciando a los demás. Pero es que una manillita, bueno, ¿y qué tiene de malo la manilla? Bueno, todavía quiere decir que estamos atados al mundo. Pero es una solita, eso no me va a hacer daño. Genera influencia sobre los demás. Pero un aretico, bueno, está bien. Pero recuerde que la Biblia enseña que esa influencia que ejercemos para bien o para mal sobre los demás también está siendo registrada en el reino de los cielos. Con sus abarcantes resultados
todo fue registrado por el ángel anotador, dice la sierva de Dios. Así que, hermanos, hasta aquí tengamos presente lo siguiente. El juicio de Dios, el tribunal de Dios, como dice Corintios, no se va a emitir simplemente porque Dios es Dios. No. Entonces, ¿Dios qué haría como Satanás lo quiere mostrar hoy en día? Un Dios injusto, un Dios infalible, un Dios severo. No. Para eso se está registrando cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo o dejando de hacer. Ojo con esto. Ojo con esto, hermanos. Ahora sí vamos a entrar entonces a las fases del juicio divino. Esas tres fases en las que nosotros creemos, los adventistas del séptimo día. ¿Verdad? Y para que haya un juicio, dice la sierva de Dios, la ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. ¿Qué cosa? La ley de Dios. Ah, pero es que la ley de Dios ya quedó abolida, sí. Pero entonces, ¿cómo Dios va a determinar si yo he cometido adulterio? ¿Cómo Dios va a determinar si yo soy un avaro, verdad? Que codicia todas las cosas. ¿Cómo Dios va a determinar si yo adoro falsas imágenes? La ley de Dios, dice la sierva de Dios, es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Y lo que decíamos hace unos minutos, ¿verdad? Porque es necesario que todos, y quede claro esto, hermanos, en nuestra mente, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras estaba en vida, sea bueno o sea malo. Primera fase. Nosotros adventistas denominamos esta primera fase como fase investigadora, ¿verdad? Y vamos a conocer un poquito al respecto. Antes de la segunda venida de Cristo, en la cual los ángeles tendrán la oportunidad de revisar los registros del cielo. ¿Cuál es el registro? Los libros que habíamos mencionado anteriormente. ¿Ok? Esta fase investigadora es la que se está efectuando a partir de hoy. ¿Cuándo inició? Según el registro bíblico, la fase investigadora inició del año 1844 en cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, que dice, y le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bueno, aquí tendríamos que entrar un poquito en historia nominacional, pero nos extenderíamos más. Así que yo voy a tratar de resumir esa parte para poder contextualizarnos. Pero no pierda de vista, la primera fase del juicio es la fase investigadora. Es la que empezó a partir del año 1844. Ojo con esto, que nosotros estamos siendo o estamos experimentando este juicio, esta fase investigadora. ¿Ok? Y recuerde lo que dice la parte final. Es la oportunidad de que los ángeles, en la que los ángeles revisarán cada uno de los registros de los cielos. ¿Cuáles registros? Ojo, ojo pues con esto. Los registros, especialmente el libro de las memorias, donde se registran los pecados y también las buenas obras que nosotros, los seres humanos, hacemos o hemos cometido. ¿Listo? Bueno, esto es un poquito hablando de qué fue lo que ocurrió en el año 1844, ¿verdad? Entendemos por interpretación bíblica que fue cuando el Señor Jesucristo pasó el lugar santo. Bueno, aquí tendríamos que entrar también un poquito a la temática del santuario. La pueden estudiar más a profundidad en otra oportunidad, ¿verdad? Pasó del lugar santo al lugar santísimo, así como lo representaba el tipo, ¿verdad? Según Éxodo Levítico, donde el pueblo crea un tabernáculo, ¿verdad? El sumo sacerdote primero entra al santuario, al lugar santo, y en el Yom Kippur, que fue el que inició a partir del año 1844, el día de la expiación, el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo para expiar los pecados de todo el pueblo. Es lo mismo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo hoy en día.
Antes de que Él venga por segunda vez, Él está en el lugar santísimo expiando todos los pecados del pueblo, de aquellos que ya hemos confesado, de aquellos que ya nos hemos arrepentido, de aquellos que ya hemos perdonado, porque nosotros también cometemos pecado cuando no perdonamos a nuestros prójimos, entre otros aspectos, ¿verdad? Dice Primeros Escritos, el santuario que debía ser purificado al final de los 2300 años no era la tierra, sino el santuario celestial, y que esa purificación se haría mientras Cristo intercediese por nosotros en el lugar santísimo. Esta obra o ministerio de Cristo correspondía al mensaje referente, ojo pues, Apocalipsis 14, 6, 7. La hora de su juicio ha llegado, proclamado por el primer ángel. Ya estamos en esta fase, hermanos. Usted y yo estamos experimentando esta fase. Y aquí hay una representación gráfica. Esto ocurre aquí, ¿verdad? Esto que ocurre aquí en el lugar santo, según el tipo representado en Éxodo y Levíticos, es lo que se está cumpliendo acá. Jesús está delante de Dios con sus cicatrices, ¿verdad? Recordando al Padre que Él murió en favor de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros estamos experimentando esta primera fase. Jesús presenta su sacrificio en favor nuestro y con su propia sangre expía los pecados de todo aquel que los confiese, pida perdón y se arrepienta. ¿Ok? A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, se les da inscrito el perdón en frente a sus nombres en los libros. Sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de vida eterna. A todos los que se han arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y de su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y los mismos serán juzgados dignos de vida eterna. Para ampliar el concepto. Conflicto de los siglos, página 537. Y quiero hacer énfasis también en esta frase, en este mensaje, en este apartado. En caso de que alguien tenga pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre, ojo con esto, querido hermano y querido amigo que me estás escuchando en esta hora, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Es que usted puede hacer buenísimas obras. Está bien, eso es perfecto, lo felicito. Pero si hay algún pecado que no ha confesado, que no hemos confesado a Dios o a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, porque tal vez han sido pecados en contra de ellos, mire, es el día, es el momento en que le pidamos perdón a Dios por esos pecados y perdón a nuestro prójimo. Porque lo contrario, mira lo que dice la sierva de Dios y es muy enfática en esto, ¿no? De lo contrario, su nombre o mi nombre será borrado del libro de la vida. Y no importa que yo dé diezmo, no importa que yo dé limosnas, no importa que yo dé obras de beneficencia. No se tendrán en cuenta ninguna de estas cosas. Es que yo no soy salvo por obras, yo soy salvo por fe. Y la fe debo manifestarla en el Hijo de Dios. ¿Cómo? Confesando mis pecados. ¿Listo? Y hay de aquellos, ¿verdad? En quienes los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¡Ay! Caramba, hermano, ¿usted qué me está diciendo? Ojo con esto, porque nosotros muchas veces nos dejamos enredar tanto por Satanás
que hay cosas que sabemos que están mal, pero no nos producen arrepentimiento. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, y espero que no sea el caso nosotros. Escuchar alguna musiquita, esa musiquita que te incita a la sexualidad, a la depravación, a la fornicación, al adulterio. Porque de pronto usted considera, no, es que la música no es mala, pero la letra de esa música te está inspirando. Primero, eso es lo más típico de las canciones hoy en día, al adulterio o fornicación. Pero hay otra música que está incitando a los adolescentes y jóvenes a la drogadicción. Ay, eso no es malo, eso no creo que sea ojo con esto, no nos confiemos. Más bien, pidamos perdón a Dios por todas las cosas, ¿verdad? Y según la historia de los niños, la historia del buen samaritano, omitir el ayudar a las demás personas. Ay, no, es que eso no se lo merece porque lo va a utilizar para droga. Bueno, no le dé dinero. Hagamos algo en favor de esa persona. Pero recuerden que aquellos pecados que no produzcan en nosotros, no inspiren arrepentimiento, también serán tenidos en cuenta en el día del juicio de Dios. ¿Ok? Bueno, ya para no redundar, voy a tratar de darles las citas para que ustedes las copien y las puedan corroborar. Pero leo solamente Éxodo 32:3. Jehová respondió a Moisés: al que peque contra mí, ¿qué dice la Biblia? Lo borraré ¿de dónde? De mi libro. ¿De cuál libro? Del libro de la vida del Cordero. Y así atestigua Ezequiel, así atestigua otros textos. Pero quiero hacer énfasis también en esta parte. Primera de Pedro 4:17. Porque el tiempo de que el juicio comience para la casa de Dios, porque es tiempo, perdón, de que el juicio comience para la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Hermanos, quiere decir que ya el juicio de Dios en su primera fase empezó por nosotros. Nosotros estamos experimentando esta primera fase. Ya está en acción. No se descuide, no nos descuidemos. Recuerde que en el Yom Kippur, de acuerdo al tipo, ¿verdad? De Éxodo Levítico, todo el pueblo tenía que confesar sus pecados. Iba y llevaba un animal. Si no tenía un animal, una parte de flor de harina como representación de aquel que puede quitar el pecado de nosotros, que es Cristo Jesús. Es el momento, es el día, ¿verdad? La segunda fase es durante el milenio, fase comprobatoria. La denominamos los adventistas del séptimo día, cuando el pueblo tendrá la oportunidad de revisar esos registros. La primera fase está determinada para los ángeles, ¿verdad? Para los ángeles, en donde los ángeles comprobarán. ¿Cuándo? A partir del año 1844 hasta que Jesucristo venga por segunda vez a esta tierra. Ellos están verificando, mirando cómo está Edgardo. Edgardo ya se arrepintió o no se arrepintió. Edgardo ya confesó su pecado. Edgardo ya está pasa Dios, con Dios o no, ¿verdad? Ellos están verificando en este momento. Por eso nosotros tenemos un ángel que está llevando registro minucioso, dice la sierva de Dios, de cada una de las cosas que hacemos o que dejamos de hacer. Y en la fase, pues, comprobatoria, nosotros o aquellos que seamos salvos, que entremos en el reino de los cielos por 1000 años, tendremos la oportunidad de comprobar por qué fue que el hermano Edgardo se perdió. Si él predicaba bien, si él le hacía obra misionera, si él era un buen hombre, caritativo, ayudaba a los pobres. Ah, pero es que ustedes no sabían lo que el hermano Edgardo hacía ocultas. Y delante de Dios no hay nada oculto. El hermano mentía, el hermano robaba, el hermano cometía adulterio, veía pornografía, hacía tantas cosas. Entonces nosotros dijimos, hey, ya entendemos por qué este personaje se perdió, ¿verdad? Dice la sierva de Dios: en el juicio, cuando Satanás reclame al pueblo de Dios como sus súbditos por causa de todos los pecados que los indujo a cometer, y a causa de estos los reclame como sus súbditos, los registros infalibles del cielo mostrarán que se han arrepentido de esos pecados y los han confesado. Porque también
se comprobará por qué la señorita Lucía, bueno, espero que no haya ninguna Lucía en medio de nosotros, ¿no? Si era una niña que la veían con fulanito y con fulanito y con fulanito. Si era una niña que anduvo en la drogadicción. Si era una niña que cometió asesinato, que hizo tantas cosas, chismeaba, en fin, se salvó. Es que Lucía, finalizando el tiempo de la gracia, buscó al Señor y se arrepintió. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un ejemplo de esos. ¿Verdad? Esteban se sorprenderá en el reino de los cielos cuando vea a Pablo allá. Ven acá y tú no estabas allí consintiendo la muerte conmigo, dice, en la muerte mía, perdón, dice Hechos capítulo 8, capítulo 7, perdón. Y Pablo le dirá, bueno, lo que pasa es que me enfrenté a una luz y esa luz era Jesús y desde entonces mi vida cambió. Por eso es que se salvó Pablo, antes llamado Saulo de Tarso. ¿Verdad? Bueno, omitamos esta parte, pero hermanos, mira que hay una evidencia, de acuerdo a eso, Mateo capítulo 21, 28 al 32. Vamos a leer solamente el 31 y el 32. Jesús le dijo, la parte que está resaltada, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros el reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esa es la etapa comprobatoria, ¿verdad? Y bueno, aquí está Apocalipsis 21 al 3, lo podemos leer en casa para no extenderme. Pero ¿qué dice la sierva de Dios con respecto a un libro que encontramos en el conflicto de los siglos? En este tiempo también, la época milenaria, es donde se tomará nota de quienes, ¿verdad?, serán exterminados por completos por no haberse arrepentido. Para sufrir finalmente lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Entonces, lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. Parece ser que hay otro libro, dice la sierva de Dios, el conflicto de los siglos, denominado libro de la muerte, donde se registra al frente de cada nombre las razones por la cual, por ejemplo, el hermano Edgardo va a ser echado en el fuego y azufre, ¿verdad? En fin. Y finalmente, la tercera fase y la fase definitiva, la fase final, ¿verdad? La fase posterior al milenio, o sea, después del milenio, cuando Dios hará que la historia del pecado sobre la tierra pase a una revisión panorámica ante los ojos de los malvados, ¿verdad? Y finalmente vendrá el lago de fuego cuando el pecado y los pecadores serán todos destruidos. Dice Apocalipsis 20, limpiado la tierra una vez más, esta será la eliminación final del pecado. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y dice el versículo 12, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Se cumple también, hermanos, lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 31 y 46, ¿verdad? Cuando Jesús separará a su derecha a aquellos que han sido fieles y vencido en su nombre, y a su izquierda aquellos que se hayan dejado llevar por las tentaciones, por la avaricia, por el egoísmo, por la ira, por otros aspectos que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 y 20, ¿verdad? Los deseos de la carne. Jesucristo. Hay algo muy interesante, ¿no? En el contexto del capítulo 25 habla específicamente con base a ayudar al prójimo, a hacer el beneficencia, ¿verdad? Dice, por cuanto alguno de estos lo hicisteis, a mí también lo hicisteis. Sentencia final, ¿verdad? El juicio de las naciones.
En este periodo o en esta fase, todos estaremos delante de Jesús, tanto los justos como los malos. Y Dios mostrará panorámicamente, todos los pecados, las causas por las cuales muchas personas se perderán, pero también las causas por las cuales muchas personas se salvarán. Como dice Corintios, será juzgado por sus buenas obras o por sus malas obras. Finalmente, los impíos, los que no se hayan arrepentido, los que no hayamos aceptado a Jesús como Salvador, entraremos al castigo eterno. Pero los que hayamos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y día tras día nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, declaramos nuestras faltas, entonces entraremos a la vida eterna. Juntamente con ellos, los malos, será exterminado el pecado definitivamente. Pero también será exterminado la muerte y el Hades, dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El juicio final está en marco a la muerte segunda. Habrá dos muertes, la que experimentemos actual y la que vamos a experimentar después del milenio, en el juicio final. Quiero finalizar con lo siguiente, ¿verdad? La esperanza que no puede faltar en nuestro corazón. Quiero ir finalizando. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, los pondrá sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena final. El macho cabrío era enviado lejos en lugar desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Hablando obviamente de lo que les decía, ¿no? El tipo según Éxodo capítulo 35. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo y será aniquilado en la destrucción final del pecado y los pecadores. Te pregunto, ¿y tú? ¿En qué fase del juicio quieres estar? ¿En el juicio investigador? Bueno, ya estamos y de ese no podemos excluirnos, no podemos escaparnos. Ya en ese estamos. Pero te pregunto con base a la fase 2 y a la fase 3, ¿verdad? El juicio comprobatorio, donde tú comprobarás la razón por la cual se salvó, te salvaste. Porque cuando estemos en el cielo nos llevaremos 3 sorpresas, ¿verdad? ¿Por qué se perdió Edgardo? ¿Por qué se salvó Lucía? ¿Y por qué estoy yo aquí? ¿Verdad? Es una sorpresa que nos daremos, pero no mentiras. Hermanos, definamos en cuál de esas dos quieres estar. Isaías 1:18, nunca lo olvides. Dios día tras día te dice esto, querido joven, querido niño, querido hermano. Dios todos los días te dice esto, todos los días. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, será emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Día tras día Dios nos dice eso. Día tras día. Lamentaciones 3, 22, 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Deja, hijo mío, tu mal camino y tus malos pensamientos, y vuélvete a Jehová, el cual tendrá de ti misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el Dios en que tú y yo creemos. Él está dispuesto todos los días. Pero ojo, hermanos, el arrepentimiento define una transformación, un cambio. Cuando yo me arrepiento de algo, procuro, bajo la influencia del Espíritu Santo y el poder de Dios a través de Jesucristo, no volver a caer en el mismo error. Y es que no estamos exentos de pecado. Juan nos enseña que tenemos un abogado, un paracletos, ¿verdad? Un intercesor en favor nuestro.
Todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiera otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y la única forma en que podremos estar de pie ante el juicio, sin mancha ni arruga, es la de recibir el don de la justicia de Cristo. El camino a Cristo utiliza esta frase maravillosa. Solo la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. Ojo con esto, hermanos. Solo la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo toma el lugar del vuestro y vosotros sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Y cuando hacemos lo mejor que podemos, Él llega a ser nuestra justicia. Yo le doy gloria a Dios por eso. Hermanos, porque yo soy santo por aceptar la gracia de Cristo Jesús. Y porque cuando yo acepto a Jesús, Él se antepone y hace que yo sea diferente. Y todo esfuerzo por el bien, ¿verdad?, llega a ser nuestra justicia y aceptado por Dios, porque Cristo está delante mío ante Dios, diciendo, mira, yo morí por Edgardo, yo morí por Juliana, yo morí por Dulce María, yo morí por Johnny, yo morí por Jackson, yo morí por todos estos, Padre, perdónalos. Y así somos santos. Queridos hermanos, la decisión es individual. Dios nos va a juzgar de forma individual. Y tú eres quien decides en cuál fase del juicio de Dios quieres estar. Del juicio investigador nadie se va a librar, porque es necesario que todos comparezcamos. Pero tú decides si quieres estar en el milenio, allá en el cielo con Dios, comprobando, ¿verdad?, por qué X o Y personas se perdieron y por qué X o Y personas se salvaron y por qué tú te salvaste. Y otros estaremos aquí esperando en paz, por así decirlo, hasta que vuelva el Señor Jesucristo por tercera vez a definir un juicio final. ¿A cuál muerte quieres hacer parte? ¿A la muerte primera o a la muerte segunda, según Apocalipsis? Quiero invitarte para que juntos cantemos este hermoso himno, el himno 342, Después del río. Es un himno muy motivador, un himno que debe invitarte cada día a tener esperanza, a tener confianza en Dios. Pero recuerda que este mensaje ha sido determinante para nosotros hoy. No podemos seguir con la vida que llevamos. Hablo para aquellos que aún no hemos sido capaces de vencer el mal. Dios ha dispuesto todo para salvación.